presidente. Bueno, voy a intervenir no como vocero de mi colectividad, sino como senador miembro de esa colectividad. Yo quiero empezar felicitando al doctor Benedetti por hacer esa defensa férrea de la Constitución Política del 91. Me encanta que los congresistas y los senadores en este caso salgan a enarbolar las banderas de una Constitución ciertamente con defectos, pero profundamente democrática. Esperemos que cuando llegue el debate de la reelección, en donde se va a concentrar todo el poder en una sola persona, también lo haga, querido doctor Benedetti. Bueno, en todo caso, frente al tema que nos atañe en el día de hoy, la eutanasia vista desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista de las ideas, para una persona que en mi caso liberal es difícil de rebatir. La eutanasia en último acude a la libertad de cada persona para tomar determinaciones sobre su vida, de tomar determinaciones sobre el desarrollo que quiera darle a estas, y sobre todo cuando hoy en día, bajo el marco de esta nueva Constitución, entendemos que la vida es indisociable del principio de dignidad. Yo creo que es difícil, en mi caso, oponerme filosóficamente o ideológicamente a la eutanasia. Y yo creo que sobre la base de esa argumentación, la Corte Constitucional declaró exequible, o por lo menos le impuso al Congreso de la República la obligación de reglamentar la eutanasia. En práctica no podemos decir si declaró exequible o no, pero sí creó una nueva causal de justificación para quienes colaboren o participen en esta decisión que toman las personas. Lo hizo la Corte sobre la base de un debate ideológico, de un debate filosófico, y así lo expresa el profuso texto de esta sentencia, cuyo magistrado ponente fue el doctor Carlos Gaviria. Pero como les decía, fue un debate en últimas de una persona, fue el debate de un magistrado y fue el debate de un pequeño grupo de magistrados que en últimas tomaron sobre la base de argumentos filosóficos, sobre la base de argumentos ideológicos, una determinación que involucra a toda una nación. Es decir, esta determinación se hace imponiéndose sobre el Congreso de la República, que es el foro natural para tomar este tipo de debates de sociedad. Y como les decía, lo hicieron 9 personas, con los votos a favor y los votos en contra, pero no lo hizo ni el Congreso ni lo hizo la nación colombiana. Esto no fue un debate de sociedad, esto no fue un debate que involucrara a todo el pueblo colombiano, en donde participara, como lo señaló el doctor José Darío Salazar, a los jerarcas de la Iglesia, en donde participaran las asociaciones defensoras de estos derechos, en fin, donde se movilizara una nación, como lo hizo Italia, citaban recientemente el caso, y tomar una determinación tan profunda y tan sensible para un país. En ese sentido, a mi parecer, el debate aquí en el Congreso no puede limitarse o reducirse a la dicotomía de defender los derechos liberales frente a un confesionalismo cristiano. Yo creo que esto debe ir mucho más allá y hay muchos más factores que se deben tener en cuenta. Los médicos, como lo señaló sin duda el doctor Núñez Lapeira, pero también elementos de sociedad muy sensibles. Holanda es uno de los pocos países en el mundo que ha legalizado la eutanasia. Y allá en Holanda no se trató del debate o de un debate filosófico o ideológico. Ciertamente Holanda es un país profundamente liberal y respetuoso de la libertad individual y los derechos de los demás. En Holanda el debate de la eutanasia fue un debate de muchos años. Fue un debate que involucró a una sociedad, que la puso a pensar, que la puso a oírse a sí misma. No fue un debate de sabios, no fue la ideología del momento de un magistrado y de otros 6 más que estaban reunidos en una corte. Fue un debate profundamente democrático y fue el Congreso holandés el que terminó aprobando esta reforma. Al Congreso holandés no se lo impuso
una corte de sabios, una corte que a veces en una torre de marfil no responde, y que a veces no, en una torre que ni es elegida democráticamente, ni responde políticamente por sus decisiones, que van mucho más allá en muchos casos de simples decisiones de justicia y se convierten en verdaderas decisiones de política pública, de salud en este caso, y de sociedad, que fue la decisión que tomó la Corte Constitucional colombiana. Esa es una primera conclusión sobre la legalización de la eutanasia en Holanda, y ese presupuesto aquí en Colombia no se ha dado. Pero sobre todo me gusta acudir y entender la principal argumentación que utilizaron los defensores y que finalmente terminó primando en Holanda para legalizar la eutanasia. Como les decía, no fue la ideología o la filosofía, el principal argumento que tomaron los holandeses fue la justicia social o el nivel de bienestar social al que llegó la sociedad holandesa después de construir un estado de bienestar durante más de 50 años. En Holanda, y ese es el principal argumento de los defensores, cualquier niño que nazca en su territorio, niño hijo de una persona rica, niño hijo de una persona pobre, tendrá durante toda su vida el mismo servicio de salud, las mismas atenciones, los mismos niveles de nutrición con que cuentan las personas acaudaladas o las personas más pobres de la escala social holandesa. Es decir, ese es un país que se ha responsabilizado en crear un marco de igualdad en acceso a la salud y en acceso a la nutrición, de tal forma que la eutanasia no sea una decisión distinta para quien ha tenido acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a una buena nutrición durante toda su vida y a quien no la ha tenido. Yo creo que aquí en Colombia las circunstancias sociales son dramáticas y la eutanasia es un lujo y una sofisticación sin duda, a la que yo ideológicamente comparto, pero que no podemos entrar a integrar en nuestro ordenamiento jurídico con tanta velocidad y sin haber hecho realmente un análisis de impacto social. Un país en donde se llega a un 80% de cobertura en salud, pero mayoritariamente de un régimen subsidiado imperfecto, en donde los hospitales no funcionan correctamente, en donde el POS es incompleto, un país en donde los sistemas de prevención y de vacunación son absolutamente deficientes. Legalizar la eutanasia es permitirle a ciertos sectores de la sociedad contar con una herramienta muy sofisticada y muy justa, pero hacer que muchos otros, que son las personas más necesitadas, lleguen a ella a veces más como una solución a la que deben acudir y a la que de pronto no acudirían quienes están en los estratos más altos. Una cosa es la eutanasia para quien tiene un sofisticado sistema de salud prepagada y otra cosa es la eutanasia para el niño que ha crecido en los barrios más pobres de nuestras ciudades, sin acceso adecuado a la salud, sin las vacunas y sin un servicio de salud eficiente. Yo creo que no quiero llegar al extremo de decir que la eutanasia es un poco legalizar la eugenesia en Colombia, pero en últimas una cosa será la eutanasia para la persona que ha tenido acceso a la salud y que puede irse a hacer curar a Houston, que puede irse a hacer curar a Estados Unidos, y otra de la persona que vive en la más absoluta miseria. Los holandeses, para alegar la eutanasia, más allá de entrar en un simpático, divertido e interesante debate ideológico, tomaron en cuenta las condiciones de igualdad, de acceso a la salud, de acceso a la nutrición, es decir, los niveles a los que ha llegado el estado de bienestar para poderse dar el lujo, por fin, de legalizar la eutanasia.